Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Amén. En esa primera lectura encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, una situación de pecado que cometió el rey Saúl y que va a ser tan grave que va a terminar destituido como rey. Era una situación compleja. Cuando ellos tenían la orden de exterminar a Amalek en esa batalla, la orden era destruir todas las cosas que ellos tenían, que es el anatema. Pero el rey Saúl vio dentro de las cosas que tenían que destruir un poco de ganado muy bonito. O sea, él vio que había unas vacas, unos toros muy bonitos y se le ocurrió no obedecer el mandato de Dios de que eso tenía que ser eliminado, sino que lo tomó para ofrecer un sacrificio a Dios. Y es cuando Dios envía al profeta Samuel para advertirle que eso estaba mal. Pero él, en vez de decir, sí, yo pequé, no, antes dijo, no, es que fue el pueblo el que cogió lo mejor del anatema para ofrecérselo al Señor. Ni siquiera reconoció que eso lo hizo él. Porque el pueblo no se manda solo. Tienen un rey y el rey es el que manda. Y él ordenó. Él ordenó. O sea, ¿para qué dice que fue el pueblo? No, es que fue el pueblo el que hizo. No, eso es una orden de él. ¿Sí? Entonces vienen varios elementos. Primero que todo, no reconoció que era un pecado. Más aún lo estaba justificando, diciendo que es que era para ofrecérselo al Señor en sacrificio, cuando tenía que destruir todo y lo que hizo fue desobedecer, y que supuestamente para ofrecer un sacrificio que iba a ser supuestamente muy agradable a Dios. Y Dios le manda a decir a través del profeta Samuel que eso estuvo mal, y en vez de reconocer que estuvo mal, Dios les está hablando a través del profeta Samuel que hizo las cosas mal. En vez de pedir perdón, lo que hizo fue antes justificarse y echar la culpa al pueblo. No, es que fue el pueblo. Y vemos que eso no termina bien. Y Dios le dice a través del profeta Samuel, le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz. Y ahí está el punto. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado, la adivinación y la rebeldía y la obstinación. Mentira a los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Si él al menos hubiera dicho, sí, yo pequé, perdóneme, pero esas palabras no aparecieron ahí, solamente se justificó y hasta le echó la culpa al pueblo, que ellos eran los culpables de haber cogido eso, que estaba prohibido por Dios. No, eso fue él. Y por eso viene a decir, vale más la obediencia a la voz de Dios, a sus mandatos, que los sacrificios y ofrendas que se le puedan ofrecer. Vale mucho más
vale mucho más esa ofrenda que se le da a Dios que de la obediencia, que un holocausto de carneros, de ovejas, de vacas. Entonces es el momento en que he rechazado como rey. Si hubiera pedido perdón, otra sería la situación. Pero no pidió perdón, eso está muy claro en el texto bíblico. No pidió perdón, solo era justificando y echando la culpa a otros, cuando el único responsable era él. Y pues ya sabemos que eso no va a terminar bien. Él inclusive va a terminar suicidándose en una de las batallas, con tal de no caer en manos de los enemigos, que podían humillarlo. Entonces, es un tema bastante delicado. La obediencia a Dios es fundamental. Y por eso, este salmo va a decirlo bien clarito, el Salmo 49, y parte en varios de los textos. Salmo 49 va a decir: no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tu rebaño. ¿Por qué recitas mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lucharé en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Entonces nos está mostrando que la obediencia a Dios es lo más importante. La obediencia a Dios. Pienso a veces en nuestras fiestas religiosas, con bombos y platillos, con muchas cosas a nivel externo, muchas cosas. Y se gasta muchísimo dinero en pólvora, en flores, ¿sí? Ojalá se gastara al menos mitad y mitad lo que se gasta en pólvora, pues que un equivalente se gastara en mercaditos. Pero bueno, ese tema es difícil de manejar, muy difícil, porque está en la cultura, y si uno toca ese tema, entonces dicen que es que está acabando con todas las tradiciones, y bueno. Pero cuando uno va a mirar, muchas de nuestras fiestas religiosas terminan en peleas, porque hay trago, porque hay cosas que no deberían estar. Y eso hay que cambiarlo, porque podemos gastar 50 millones en pólvora, pero si en nuestro corazón no está la obediencia a los mandamientos de Dios, si en nuestro corazón todavía hay odios, rencores, resentimientos, cosas negativas, pues es evidente que no estamos en camino. Así hagamos una fiesta por lo alto, con muchísimos gastos, con muchas cosas. El punto más importante está en la obediencia a Dios y a sus mandamientos, porque es el contexto en que nosotros somos gratos a Dios, no por las cosas físicas que le damos, no porque iluminemos el cielo con muchas lucecitas de colores, con formas muy variadas y todo. No, lo más importante no es eso, es un corazón puro, un corazón renovado, un corazón santo. Entonces viene esa gran tarea, primero que todo, de revisar cómo estamos nosotros en el tema de la obediencia a Dios. Eso es lo primero. Revisar si realmente estamos cumpliendo todos los mandamientos de Dios o solamente por apariencia los cumplimos, porque podemos aparentar santidad, pero en el corazón tener otras cosas muy distintas. Y viene ese proceso que no es fácil. Viene ese proceso de luchar por obedecer los mandamientos de Dios, vivir ese camino. Cuando en el Evangelio se presenta ese texto, esa enseñanza de Jesús, de que nadie coge un manto nuevo, lo rompe, para ponerle un remiendo, un manto viejo. No. Porque esa tela nueva, al ponerle el remiendo al manto viejo, va a tirar de nuevo y lo va a romper, pero
Además, ¿cómo va a romper un manto nuevo para remendar uno viejo? No, nadie lo hace. Y cuando dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos, los odres viejos pues eran recipientes hechos en cuero, los pellejos en que guardaban el vino, y ahí se fermentaba. Y si nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y se pierde el vino, se pierden los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Pues el vino nuevo es el Evangelio. Y si nosotros que recibimos, somos los recipientes, recibimos ese vino nuevo y seguimos viviendo un estilo de vida que no es como odres viejos, pues simplemente no estamos en camino de salvación. Llega el momento en que nosotros podemos pues causar mucho daño, porque el no vivir la novedad del Evangelio, no empezar una vida nueva según el Evangelio, sino tener todavía esas actitudes y convertirnos en odres viejos, pues pone en riesgo nuestra misma salvación. Pone en riesgo la salvación. Y todos nosotros ante Dios no podemos negar nada, ni podemos decir que no sabíamos, que nosotros no fuimos o nada de eso. No, todos sabemos cuál es el camino que Dios nos presenta. Por eso el llamado a la conversión es urgente. Y tiene que ser la prioridad en nuestra vida. El llamado a la conversión. Porque hemos escuchado esa palabra de Dios. Y seguro que a cualquiera de nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para usted? En su vida, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Y seguro que vamos a decir que sí, que claro que es lo más importante, que está todo muy bien. Pero cuando llega el momento de obedecer esa palabra de Dios, ahí fallamos. Ahí ya fallamos. Y ahí nos convertimos en odres viejos, llevando una vida de odres viejos, en situaciones de pecado grave. Pero es que ese vino nuevo exige una vida nueva. De lo contrario, ese vino nuevo revienta los odres, o sea, nosotros, y no se llega a la meta que es la salvación. Porque nuestra meta es la salvación. Nuestra meta no es aquí, no es el bienestar económico, no es el poder, no es el placer. Todas estas cosas se acaban. Todo esto aquí se queda. Cuando nosotros morimos no nos llevamos nada. Nuestra meta tiene que ser la salvación, siempre. Y estar siempre en gracia de Dios. Porque cuando nos acostumbramos a vivir en ciertos pecados, ciertas cosas, y no queremos dejarlos atrás, pues es ser un odre viejo. Y este proceso especialmente es urgente. No podemos aplazar más nuestra conversión. No podemos aplazar más nuestra conversión. Y esta es una tentación grande. Y es necesario pedirle al Señor esa sabiduría. Pedirle al Señor esa sabiduría. Porque el enemigo no duerme. El enemigo está todos los días, está trabajando a ver cómo nos desvía, cómo nos saca del camino de la salvación. Todos los días el enemigo está trabajando para desviarnos, para hacer que nos perdamos. Pues es el tiempo para empezar una vida nueva y revisar todo eso y decirle, Señor, aquí está, ponemos todo en tus manos. Ese es el punto más importante. Y poderle ofrecer más que las cosas externas, la ofrenda de un corazón puro, más que lo que nosotros hacemos en nuestras fiestas, con pólvoras, con música, con todo esto, poder ofrecer un corazón obediente y poder vivir ese proceso, no como hizo Saúl, que por desobediencia terminó siendo rechazado como rey, porque el pecado de uno de los gobernantes es mucho más grave y trae consecuencias más grandes, porque al que más se le da, más se le exigirá. Por eso trajo esa consecuencia tan grande de ser destituido como rey.
rechazado como rey, ya no va a ser rey por desobediente, y las consecuencias tan graves, y que Dios le da la oportunidad de la conversión, o por lo menos de pedir perdón, y no lo hace, no lo hace. Antes justifica, antes le echa la culpa a otros, ¿no? Poder empezar un proceso nuevo, y ese proceso, una sincera conversión, vivirlo en plenitud. Ahora, no nos confiemos que porque nuestro cabello está negro o está mono, que todavía no viene la muerte por nosotros, que no hay afán, que frescos, que después. No nos confiemos. Porque cuando el enemigo nos hace dormirnos en nuestros laureles, no tomar conciencia de la gravedad del asunto, de que la muerte puede llegar por nosotros en cualquier instante, pues eso lo busca el enemigo para que estemos adormilados, cuando el Señor nos dijo que estuviéramos despiertos. No nos confiemos en que el cabello está negro, que tenemos pocos años, que tenemos 10, 20, 30 años. No nos confiemos, eso no garantiza la vida. No garantiza la vida. Yo celebraba funerales de niños de 5 años. ¿Sí? Un accidente, alguna cosa grave. O jóvenes con 20 o 30 años que una leucemia se los lleva en menos de nada. ¿Sí? Jóvenes con toda la salud y la vitalidad, de un momento a otro se enferman y en menos de nada se nos van. La muerte nunca ha estado solamente reservada a los enfermitos o a los viejitos. No, tenemos que tomar conciencia que la muerte puede llegar por nosotros en cualquier instante. ¿Podríamos no haber despertado hoy? ¿Pudo haber sido esta nuestra última noche? Piense, si está en gracia de Dios. No, padre, yo estoy muy joven, no me duele nada. ¿Y qué? La muerte puede llegar perfectamente por uno. Por eso entrar en camino de Dios, el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios, es lo más importante en la vida. Es lo más importante en la vida. ¿Cómo es posible que dejemos a un lado los mandamientos de Dios por buscar el placer, el poder o el dinero y queriendo vivir una vida de lujos y placeres? Si ni siquiera tenemos comprada la vida y no sabemos si al final de la jornada estamos todavía aquí o que nosotros mañana despertemos, no lo sabemos. Por eso no podemos acostumbrarnos al pecado, no podemos adormilar nuestra mente, decir que está bien, que no pasa nada, que porque todo el mundo lo hace, que no hay afán, que usted voltea a mirar y todo el mundo lo hace, o peor aún, no, pues que como tal sacerdote lo hace, porque yo no. No, es que no podemos poner en riesgo nuestra salvación, mucho menos mirando que como los otros están mal, yo también, ¿no? Lo que decía ese famoso refrán popular, mal de muchos, consuelo de tontos. El que todos estén mal no significa que nosotros también podemos estar mal y que no pasa nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. La realidad de la vida y de la muerte es una realidad muy seria y muy delicada, porque no sabemos cuándo nos toca. Por eso ese cambio de vida, ese proceso de conversión, no lo podemos aplazar más. No podemos estar aplazando nuestra conversión, que después, que mañana, que no sé cuándo. No podemos aplazar más nuestra conversión. No podemos poner en riesgo la salvación, pensando que como estamos jóvenes no hay afán. ¿No? Es más aún lo contrario. Es el momento de entrar en un proceso fuerte, de un camino de conversión muy serio, y mantenernos en ese proceso de la santidad, el camino de vivir siempre en plena armonía con Dios, con los hermanos, con la naturaleza, con nosotros mismos, estar en perfecta comunión con Él y con nuestros hermanos, con la creación, perfecta comunión, mantenernos siempre unidos a Él y entre nosotros. Ese sí tiene que ser el reto. Y debe ser nuestra prioridad en la vida, más que las cosas, porque si como nuestra prioridad son las cosas, es el tener, el amontonar, es el disfrutar.
Pues pidamos al Señor esa sabiduría y luchemos por entrar en ese camino de Dios antes de que sea demasiado tarde, porque no tenemos comprada la vida. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Hoy te suplicamos con humildad, Señor, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.